Hola, bienvenidos a un nuevo video de Matemática Discreta. Hoy vamos a hablar sobre cuantificadores. Vamos a resolver el ejercicio que se encuentra en pantalla. En primer lugar, nos dicen: expresa el enunciado usando operadores matemáticos y lógicos, predicados y cuantificadores. Considera como dominio el conjunto de números enteros. Halla la negación del enunciado obtenido en el ítem anterior y reescríbela de forma que las negaciones no aparezcan a la izquierda de algún cuantificador. Finalmente, determina el valor de verdad del enunciado y de su negación. El enunciado en cuestión, la suma de dos enteros negativos, es negativa. Y notemos que el dominio sobre el cual estamos trabajando es el conjunto de los números enteros. Vamos a resolver el primer ejercicio. Recordemos que el enunciado era la suma de dos enteros negativos es negativa. Vamos a establecer entonces el siguiente predicado: P de x. X es un número negativo. Recordemos que la sentencia P de x es el valor que toma una función proposicional P cuando se la analiza, en este caso, sobre el conjunto de los números enteros. Entonces el enunciado podrá ser escrito de la siguiente manera. Como debemos escribir que dados dos números enteros cualesquiera, tales que son negativos, su suma es negativa, entonces lo representaremos de la siguiente manera. Sea x un número entero cualquiera, y sea y otro número entero cualquiera, es decir, para todo x y para todo y, en primer lugar debemos establecer la necesidad de que tanto x como y sean negativos, es decir, dados cualesquiera, x e y, tales que x es negativo y también y es un número entero negativo, entonces la suma de ambos es un número negativo. Hemos escrito en una primera instancia el enunciado original en forma simbólica. Una segunda forma de escribir el enunciado dado en lenguaje natural en forma simbólica es no escribir el predicado de esta manera, sino con simbología matemática directamente sobre la expresión que vamos a escribir. Es decir, escribiremos para todo x, para todo y. Si x es un número negativo y también y es un número entero negativo, entonces su suma es también un número entero negativo. Ahora bien, una vez que hemos escrito el enunciado en lenguaje simbólico, estamos en condiciones de pasar al segundo ítem. En este caso nos decía que debíamos hallar la negación del enunciado escrito en el ejercicio 1. Este que tenemos por aquí es el enunciado escrito en el ejercicio 1, y la negación simplemente es ponerle una negación a la izquierda, es decir, donde comienza el enunciado. Sin embargo, el ejercicio pedía un poco más. Nos decía no dejar la negación a la izquierda de los cuantificadores. Y es que en lenguaje natural uno no habla diciendo no ocurre tal cosa. Entonces, para poder expresar este enunciado en lenguaje natural, debemos trabajarlo un poquito algebraicamente. Para poder pasar una negación de izquierda a derecha de un cuantificador, tenemos dos equivalencias. Si tenemos el cuantificador universal para todo, como en este caso, pasar de izquierda a derecha la negación nos dejará, en lugar de para todo x, un existe x. Y lo mismo pasará con este para todo y. Al pasar la negación de izquierda a derecha, nos quedará un existe y. Con lo cual, esta negación puede reescribirse de la siguiente manera. Existe x, existe y aquí ponemos la negación que se encontraba a izquierda de los dos cuantificadores. Además, a efectos de poder expresar en lenguaje natural o en lenguaje coloquial esta expresión, lo que vamos a hacer es reescribir esta implicación P implica Q en la forma no P o Q, que es lo que hemos hecho en este primer paso. A continuación, vamos a distribuir esta negación respecto de la disyunción aplicando la ley de Morgan. Nos quedará no el primer término de la disyunción y no el segundo término de la disyunción. Aquí tenemos una doble negación que es equivalente a esta proposición, con lo cual en este primer paso nos quedará x menor que 0 y también y menor que 0. Esta disyunción se transforma en una conjunción, con lo cual hemos retirado los paréntesis porque la conjunción es asociativa y la negación queda ahora sobre esta segunda parte del enunciado.
Con lo cual, finalmente nos queda existe x, existe y, tal que x es menor que 0, y también es menor que 0, y sin embargo, x más y no es menor que 0. ¿Cómo expresamos esto en lenguaje coloquial? Bueno, uno podría decir simplemente que existen números enteros negativos tales que su suma no es negativa. O bien, la suma de algunos números enteros negativos es positiva o cero, en la que estamos interpretando la negación de que la suma de dos números no sea negativa. Como resultado, si la suma no es negativa, o bien es cero o bien es positiva. Finalmente resolveremos el tercer ejercicio que nos pedía determinar el valor de verdad de la afirmación. Como sabemos, la suma de números enteros negativos es negativa, con lo cual la afirmación original es verdadera. De esa manera, su negación será falsa porque estamos negando una afirmación verdadera. Con lo cual la afirmación que se muestra aquí debajo es una afirmación falsa. Ojalá que este video les haya sido de utilidad y desde luego muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.